Ok. Entonces, cuando el aire está pasando a través de esta parte, nosotros vamos a ver esta es la garganta, es la misma parte que estábamos viendo ahorita. Si se fijan, esta parte más angosta, llamada venturi o garganta, es lo que va a provocar el incremento de vacío. Si se fijan que nosotros aquí tenemos la cantidad de combustible. Aquí está un poquito más gráfico de como lo habíamos visto anteriormente. Pero no es que suba el nivel, sino que gracias a este vacío que está incrementando, hagan de cuenta que es un popote, va a incrementar, va a subir la cantidad de combustible para que pueda brincar. Si yo lo tuviera aquí en este nivel y no tuviera ese Venturi, jamás podría llegar la gasolina donde está. Pero gracias a este Venturi, el combustible es jalado hacia adentro del carburador. ¿Por qué lo jala? Porque aquí se está creando una aspiración, ¿sí? Está succionando, como si fuera un popote, está succionando. Este Venturi únicamente va a funcionar en el circuito de alta. Entonces, yo en el carburador, de hecho, siempre, por lo general, están dos circuitos que están funcionando siempre. El de baja, o ralenti, o el de alta. Los otros circuitos me sirven para que el motor haga alguna función predeterminada en un determinado tiempo. Por ejemplo, el de aceleración, nada más únicamente cuando acelere. O bien, o el de calentamiento del estrangulador, únicamente cuando está frío. Pero el de baja y el de alta siempre está funcionando. Ok. Aquí, si se fijan, aquí vamos a tener que si aumentamos la presión en un tubo, en uno de los dos lados, por ejemplo, aquí aumentamos la presión, obviamente estamos empujando, ¿cierto? Y aquí lo que estamos haciendo es bajando la presión, lo que hace el Venturi. Por lo tanto, el líquido va a ir hacia donde hay menos presión o baja presión, llamado vacío. Es una diferencia de fuerzas físicas naturales, ¿verdad? Gracias al peso atmosférico. Si lo traducimos aquí, hay un peso atmosférico aquí y aquí hay un vacío o bien una baja presión. Aquí tenemos lo que vendría siendo el flotador y tenemos la famosa aguja. Por este conducto va a entrar el combustible y este va a estar flotando para que esté entrando determinada cantidad de combustible, únicamente la necesaria. No puede entrar más, bueno, más bien no debe de entrar más. Si ese entra de más, quiere decir que hay una falla aquí, o en el flotador o en la aguja del flotador, que está permitiendo entrar más combustible del necesario. O bien, que no entre combustible, también es una falla, ya sea del flotador o ya sea de la aguja. Para que este se mueva para arriba y para abajo, tenemos aquí una entrada de peso atmosférico, ¿sí? Que está haciendo, pues no propiamente presión sobre el mismo combustible, pero sí, gracias, le da que la baja presión haga su chamba, le da oportunidad. Ahí está entrando y restringiendo la cantidad de combustible, ¿sí? En este caso, la bomba tiene que estar dándole constantemente cantidad de combustible porque constantemente se está vaciando la cuba del carburador. Entonces es necesario tener una bomba confiable para que a la cuba nunca le falte la gasolina. Y aquí tenemos lo que es la famosa fórmula de estequiométrica.
14 partes de aire por una de gasolina. Por lo general se maneja 14.7 de aire. Si se fijan, tenemos más aire, obvio, que gasolina, por supuesto. ¿Por qué? Porque entre más oxígeno tengamos, pues la explosión va a ser mucho mejor. Un dato que debemos de tener en cuenta: la gasolina cruda o hidrocarburos sin quemar, primeramente son contaminantes. Segundo, la gasolina líquida no arde. Por eso, cuando empezaron las bombas de gasolina eléctricas, la gente tenía miedo porque las bombas estaban dentro del tanque y decían que tenían miedo de que explotara el tanque. Pero ¿qué pasaba? Que ahí no había oxígeno. Entonces, para que pueda explotar, pues tendría que haber una enorme cantidad de oxígeno, número uno. Y número dos, la gasolina cruda no arde, arden los gases. Entonces, precisamente es la función del carburador, producir gotas más pequeñas de gasolina en relación con el aire, que se puedan mezclar más fácilmente. Se avienta un chorro de gasolina cruda, no la va a poder quemar. ¿Han escuchado ustedes el término está ahogado? Y muchos dicen, bueno, pues si tiene gasolina, aunque esté ahogado y tiene chispa, ¿por qué no arde? ¿Por qué no enciende? Precisamente porque no enciende la gasolina cruda. Necesita gasificarse. Al gasificarse, entonces sí va a poder encender. Mientras no. Pero siempre por lo regular, la mezcla estequiométrica se maneja en 14.7 por una de gasolina. Si son más partes de aire, entonces sería una mezcla pobre. Si son menos partes de aire, vamos a decir un ejemplo: 16 partes de aire por una de gasolina, sería una mezcla pobre. Y si tenemos, por ejemplo, 13 partes de aire por una de gasolina, sería una mezcla rica. Volvemos a lo mismo, la relación del aire. Ok. Aquí, si se fijan, vamos a tener que el aire, al estar entrando, estamos atomizando la mezcla. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos el combustible crudo, necesitamos que se gasifique, que se atomice, que se vuelvan partículas muy pequeñas. Principios básicos, pues lo que habíamos comentado. Ahí tenemos lo que vendría siendo el Venturi, ¿verdad? La presión atmosférica, lo que es el múltiple admisión. Y aquí vemos cómo funciona en cada uno de ellos. Y tenemos lo que es la mariposa de aceleración, que está controlando la entrada de aire. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, como está predispuesto, o son de diferentes formas, que vendría siendo en baja, por ejemplo, ¿sí? Este es en alta, este es en aceleración. ¿Okay? Entonces, o está en una, o está en otra, o está en otra. De hecho, el único que siempre está funcionando siempre es en baja. En baja, si yo acelero, si yo voy en alta, siempre el circuito de baja siempre está funcionando, mientras que esté funcionando el motor. Ahí tenemos lo que vendría siendo el circuito de un vehículo, de un carburador. Vamos a verlo un poquito más detenidamente. Las 6 fases del carburador, vamos viendo.